Mi esposa me engañó con mi padre y yo me acosté con su madre y le mostré un video después. Nunca pensé que algún día iba a estar escribiendo esto, pero supongo que es mi manera de sacarme un poco de encima el veneno que me carcome desde hace meses. Si alguien me hubiera dicho que iba a descubrir a mi esposa acostándose con mi propio padre, me hubiera reído en su cara. Pero pasó. Y lo peor es que no pasó una sola vez. Mi esposa y yo llevábamos 8 años de casados. No diría que todo era perfecto, pero éramos estables. Tuvimos nuestras peleas, como cualquiera, pero siempre pensé que había algo sólido entre nosotros. Y claro, estaba la familia. Mi viejo siempre fue una figura fuerte, de esas que llenan cualquier cuarto al entrar. Arrogante, carismático, con esa especie de magnetismo que incomoda y fascina al mismo tiempo. Siempre lo vi así, aunque también siempre supe que tenía un costado oscuro, manipulador. La primera vez que sospeché algo fue ridículamente tonta. Era un domingo cualquiera, almorzando en casa de mis padres. Yo estaba en la cocina con mi madre, y cuando volví al living mi esposa y mi papá estaban riéndose de algo en voz baja, como si compartieran un chiste secreto. No le di importancia en ese momento, pero lo que me llamó la atención fue el silencio repentino cuando entré. Esa incomodidad invisible que se queda flotando. Con el tiempo, empecé a notar pequeñas cosas, mensajes de WhatsApp que mi esposa borraba, llamadas que tenía que atender afuera, cambios de humor repentinos después de pasar por lo de mis padres. Y lo que más me hizo ruido fue una vez que la abracé por atrás, jugando, y me rechazó casi de inmediato. No era rechazo de cansancio, era incomodidad. Y cuando vi cómo se ruborizó, como si hubiera sido atrapada, sentí el golpe seco en el estómago. No soy tonto. Una parte de mí quería creer que estaba exagerando, que mi cabeza me jugaba malas pasadas. Pero otra parte sabía que algo no estaba bien. Lo que terminó de romper la ilusión fue una noche de viernes. Yo tenía que trabajar hasta tarde, pero al final terminé antes. Decidí no avisar y sorprenderla. Cuando entré a la casa estaba vacía. Llamé, no contestó. Miré el auto, tampoco estaba. Llamé a mi padre. No respondió tampoco. Me invadió un presentimiento que me quemaba por dentro. Tomé el auto y fui hasta la casa de mis padres. Al principio no vi nada raro. La casa estaba a oscuras. Pero el auto de mi esposa estaba ahí, estacionado en la entrada. Me quedé quieto unos segundos, con las manos sudando en el volante. No quería entrar, no quería comprobarlo. Pero mi cuerpo se movió solo. Abrí la puerta con mi llave, mis viejos nunca cambiaron cerradura, y avancé en silencio. No sé si fue suerte o desgracia que el televisor del cuarto de invitados estaba encendido, iluminando con un parpadeo tenue. Caminé hacia ahí, y lo escuché, un murmullo ahogado, risas nerviosas, y después, el silencio de alguien conteniendo la respiración. Abrí la puerta y los vi. Mi esposa y mi padre. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Fue como si me arrancaran el aire de los pulmones. Mi cabeza explotaba de ruido, pero al mismo tiempo todo estaba en cámara lenta. Mi esposa se quedó congelada, con los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. Mi padre, en cambio, me miró sin inmutarse, como si yo fuera el intruso, como si él tuviera el derecho. No dije nada. No pude. Cerré la puerta y me fui. Manejar esa noche fue como flotar en un sueño febril. No lloré, no grité, no golpeé nada. Solo un vacío enorme y una especie de asco que me revolvía las tripas. Ella volvió a casa después, intentando explicarse. Dijo que había sido un error, que no sabía cómo pasó, que fue solo esa vez. Pero no le creí una palabra. Lo peor es que ni siquiera parecía arrepentida, sino más bien preocupada por si yo iba a contarlo. Mi padre, por su parte, nunca mencionó nada. Me miraba como si fuera yo el que debía cargar con la vergüenza. Durante semanas, viví con esa imagen en la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, los veía juntos. Cada vez que escuchaba su voz, me hervía la sangre. Y cada vez que mi padre me llamaba hijo en las reuniones familiares, quería arrancarle la lengua. Fue en ese pozo de rabia donde empezó a gestarse lo que vendría después. Una venganza que no planeé de golpe, sino que fue creciendo como un tumor. Lo más irónico es que la chispa que encendió todo fue alguien que nunca imaginé, la madre de mi esposa. La ironía de todo esto es que nunca tuve una relación especialmente cercana con mi suegra. Siempre fue correcta, educada, amable, pero distante. Una mujer que parecía vivir para mantener las apariencias, para sostener la idea de familia perfecta aunque todo a su alrededor se estuviera cayendo a pedazos. Después de descubrir lo de mi esposa con mi padre, empecé a evitar a todos. Pero las reuniones familiares eran inevitables. En una de ellas, mi suegra me llamó aparte a la cocina. No fue nada raro, preguntó cómo estaba, que me veía cansado, que si necesitaba algo. Pero lo que me dejó pensando fue su mirada. Una mirada que duró demasiado. No era lástima. Era otra cosa. Pasaron unas semanas, y en otra reunión fue más directa. Me preguntó si estaba todo bien con mi esposa. Yo no respondí, solo la miré. Fue suficiente. Ella bajó la vista, como si ya supiera la respuesta. Después me dijo, casi en un susurro, no eres el primero al que le pasa con tu padre. Esa frase me golpeó como una piedra en la cara.
¿Qué carajo quería decir? ¿Estaba insinuando que mi viejo había estado también con otras? ¿Con ella misma? Esa noche no pude dejar de pensar en lo que había dicho. Había rabia en mí, pero también un nuevo tipo de curiosidad, más oscura. Una parte de mí quería entender hasta dónde llegaba la podredumbre. Otra parte quería usarlo, torcerlo, hacer que me sirviera para mi propia venganza. El momento decisivo fue una tarde en que mi suegra me llamó para charlar en su casa. Fui con una mezcla de desconfianza y morbo. Apenas crucé la puerta supe que aquello no iba a ser una conversación normal. No había nadie más en la casa, el ambiente estaba cargado, casi eléctrico. No voy a entrar en detalles explícitos, pero lo que pasó fue inevitable. No hubo un plan premeditado, no hubo un guión. Fue como si todo el veneno que llevábamos dentro encontrara una salida en ese instante. Ella sabía lo que estaba haciendo, yo sabía lo que estaba haciendo, y lo hicimos igual. La diferencia fue que yo, a diferencia de mi esposa y mi padre, lo hice con plena conciencia de que estaba abriendo una herida que jamás cerraría. Esa primera vez me dejó con una sensación contradictoria, repulsión y alivio, culpa y satisfacción. Como si hubiera dado un paso al vacío pero al mismo tiempo hubiera recuperado el control. Y lo más enfermo es que no terminó ahí. No fue una vez y ya. Se repitió. Y cada vez, en lugar de sentirme peor, me sentía más dueño de la situación. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. No solo iba a hacerlo, iba a grabarlo. Quería que mi esposa lo viera, que viera a su madre conmigo, que sintiera esa misma puñalada en el estómago que yo sentía al abrir aquella puerta. Quería que mi padre supiera que la traición no corría en una sola dirección. La primera vez que puse una cámara oculta fue torpe, pero funcionó. El simple hecho de tener la grabación me hizo sentir un poder que nunca había tenido. No se trataba de placer físico, sino del control absoluto sobre la narrativa de nuestra destrucción familiar. Con el tiempo, incluso la suegra empezó a darse cuenta de que algo no cuadraba. Me preguntó directamente una vez, ¿qué es lo que quieres de mí? Y yo le respondí sin dudar, que ellos lo sepan. Ella no dijo nada. No me detuvo. No se opuso. Tal vez porque también arrastraba sus propios odios, sus propias cuentas pendientes. Lo retorcido es que, en medio de todo este caos, empecé a disfrutar el doble juego. En las reuniones familiares, mi esposa me miraba con esa mezcla de culpa y arrogancia con la que había aprendido a vivir después de lo ocurrido con mi padre. Mi viejo, altanero como siempre, me trataba como si nada hubiera pasado. Y yo, sentado ahí, sabiendo lo que tenía en mis manos, lo que ellos aún no sabían, sentía que tenía una bomba lista para estallar en el centro de la mesa. Esa bomba iba a estallar más pronto de lo que pensaba. El día que elegí para detonar la bomba fue un domingo de almuerzo familiar. Esa rutina que se repetía semana tras semana, como si todos estuviéramos obligados a fingir que nada estaba roto. Yo ya no sentía nervios, solo una calma rara, como la de alguien que sabe que está a punto de cometer una locura y lo acepta. Llegué temprano con mi esposa. Ella estaba distante, fría, como siempre desde que la descubrí. Mi padre, fiel a su papel de macho arrogante, me saludó con palmadas en la espalda, como si nunca hubiera pasado nada. Y mi suegra, bueno, ella evitaba mirarme, aunque sabía exactamente lo que yo llevaba guardado en el bolsillo de mi chaqueta, un pendrive con el video. El almuerzo transcurrió con normalidad superficial, platos servidos, risas forzadas, comentarios triviales. Yo apenas probé la comida. Sentía la garganta seca, pero no era ansiedad, era expectativa. Cada segundo que pasaba era un paso más hacia la explosión que tenía preparada. Cuando llegó el momento del café, respiré hondo y me levanté. Todos me miraron extrañados. Dije: quiero que vean algo. Conecté el pendrive al televisor del living. Nadie dijo nada. Algunos pensaron que iba a mostrar fotos o un video gracioso. Mi esposa frunció el ceño, como si algo en su instinto le advirtiera del desastre. Y entonces, apareció en pantalla. No era necesario sonido. La imagen hablaba sola. Yo, con su madre. Sin detalles gráficos, pero sin dejar margen a dudas. El silencio que siguió fue denso, asfixiante. Mi esposa se quedó petrificada, con la boca abierta. Mi padre me miró primero con incredulidad y después con una furia contenida, como si alguien hubiera osado desafiar su imperio. La suegra, en cambio, no intentó justificar nada. No lloró, no gritó. Simplemente se quedó sentada, con una especie de resignación, como si supiera que tarde o temprano ese día iba a llegar. Mi esposa reaccionó primero. Se levantó de golpe, tirando la silla al piso, y empezó a gritarme, insultos, reproches, un torrente de palabras rotas que se mezclaban con lágrimas de rabia. Me llamó enfermo, vengativo, monstruo. Yo no respondí. Solo la miraba, dejando que se ahogara en su propio veneno. Mi padre se levantó después. Su cara estaba roja, pero no de vergüenza, de rabia por haber perdido el control. Se acercó a mí como si fuera a golpearme. Hubo un segundo en el que pensé que iba a hacerlo. Pero se detuvo a pocos centímetros, apretando los dientes. No dijo nada. Solo se dio vuelta y salió del living con pasos pesados. El resto de la familia estaba en shock. Mi madre lloraba sin entender del todo.
Los hermanos de mi esposa murmuraban entre ellos, algunos mirándome con odio, otros con algo parecido al morbo. El ambiente era un campo de ruinas, y yo estaba en el centro, con una calma que nunca había sentido antes. Cuando mi esposa intentó acercarse para golpearme, fue su propia madre la que la detuvo. Ese momento fue el más surrealista de todos, madre e hija enfrentadas, mientras yo observaba en silencio. El odio que vi en los ojos de mi esposa era absoluto, pero lo acepté. No buscaba perdón ni reconciliación. Solo quería que sintiera lo que yo había sentido. Después de eso, todo se desmoronó. El almuerzo terminó abruptamente. Mi esposa se fue llorando y gritando que me iba a arrepentir. Mi padre desapareció por días. La familia quedó partida en dos, con bandos formados entre los que me condenaban y los que condenaban a ellos. Yo me fui de la casa con una extraña sensación de victoria amarga. No porque hubiera ganado algo, sino porque había conseguido destruir el teatro de hipocresía en el que todos pretendíamos vivir. Hoy, meses después, no sé si me siento mejor. No hay redención en lo que hice, ni cierre, ni paz. Solo ruinas. Pero al menos no fui el único que quedó marcado por esa traición. Al menos hice que el veneno se repartiera. Y si alguien me pregunta si lo volvería a hacer, no tengo una respuesta. Tal vez sí. Tal vez no. Tal vez ya no importa.